Quiero compartir lo que al parecer va a ser una serie titulada El gozo de tu salvación. Dígalo conmigo, el gozo de tu salvación. No es el gozo de mi salvación, sino de tu salvación. Y ahorita vamos a ver por qué. Hay un versículo, son dos versículos en Isaías capítulo 25 y quiero que pongan esta versión de Isaías 25:9 dice: y en aquel día se dirá, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. En su salvación. Yo quiero preguntarte, ¿cómo estás en el gozo de su salvación? No sé si el es de o de qué será el pero mire, vale la pena meditar y preguntarte a ti mismo, ¿cómo estás en cuestión del gozo de su salvación? El gozo de su salvación es un elemento importantísimo, no solo para que esta vida sea llevadera, sino para permanecer plenos en la victoria que Cristo nos dio. Porque usted puede ser salvo, pero no experimentar ese gozo. Hay muchas razones por las cuales a veces, aunque ya somos salvos, ya no experimentamos el gozo de su salvación. Y el Espíritu Santo me estaba inquietando y me dice: Edgar, ¿estás saboreando el gozo de mi salvación? Yo dije, pues barajéamela despacito porque necesito como que siga una renovada allí. El Salmo 51, vamos a leerlo. Salmo 51, ahí el rey David hace esta oración. Todo el Salmo es una oración de arrepentimiento, pero como a la mitad del Salmo, ya está en el Salmo 51, dice a partir del versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme o devuélveme o vuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Este salmo se dice que surgió después de que él peca con Betsabé y que luego manda matar a Urías y toda una tragedia ahí. Y él hace todas estas oraciones, pero llama mi atención como él vuelve a decir, no solamente le pide que no quite su Santo Espíritu, sino le vuelve a decir, devuélveme, regrésame, quiero volver a experimentar el gozo de tu salvación. Porque el hecho que ya seas salvo no significa que lo estás viviendo. ¿Qué es el gozo de su salvación? Ahora, por eso digo de su, no de mí. Porque la Biblia habla de tu salvación haciendo énfasis en la obra de Dios, no en la nuestra. Por eso es el gozo de su salvación. Entonces, ¿qué es el gozo de su salvación? Mira, este gozo intenté resumirlo porque la verdad es que eran hojas y hojas y hojas de estudio. Dije, lo voy a tener que resumir obviamente. Este gozo viene de la salvación de Dios para nosotros y por lo menos incluye 4 cosas. Y ahorita solo voy a hablar de la primera, pero le voy a decir esas 4 cosas para que, si Dios así quiere, las siguientes semanas hablemos de las otras 3.
Estas 4 cosas que incluye el gozo de la salvación. La primera es experimentar la salvación que Él ofrece. ¿Cuántos aquí han experimentado la salvación que Jesús ofrece? Si usted no levanta la mano, estoy creyendo que no la ha experimentado, ¿eh? Hay más de uno que no, Dios mío. Bueno, yo espero que hoy la experimente. Es que mire, estamos acostumbrados a solo oír y no pensar en lo que estamos escuchando y a no reaccionar. Se trata de responder. ¿Verdaderamente has experimentado la salvación? ¿Cómo lo sabes? Ahora sí que, ¿quién te dijo? ¿Cómo puedes decir lo que sí? Algunos dicen, pues es que yo nací en cuna cristiana. ¿Y? Es que toda mi vida he ido a la iglesia. ¿Y? ¿Verdaderamente has experimentado la salvación? Vamos hoy a ver algunas cosas de este punto. Te voy a decir las otras 3 para que nomás lo vayamos pensando, pero la segunda cosa que tiene que ver con el gozo de la salvación es saber de qué te salvó. Eso tiene que ver con el gozo de tu salvación. Saber de qué te salvó y todo lo que implica, todo lo que incluye y todo lo que involucra. La tercera cosa, ese gozo de salvación también involucra saber quién te salvó y por qué te salvó. A lo mejor ya está usted respondiendo esas preguntas, pero mira, yo te quiero animar a que no cierres tu corazón si dices, yo ya tengo 50 años de cristiano, ya me sé todos esos versículos, pastor. Sino a que realmente permitas que el Espíritu Santo traiga frescura para que recobres el gozo de tu salvación y se te quite lo tieso. Amén, amén. Porque luego ya estamos en una religiosidad bien tiesa, esa es la realidad. Y la última cosa es conocer al que te salvó y todo lo que ofrece. Entonces vamos al primer punto, que vamos a hacer una prédica de ese punto, experimentar la salvación. La palabra salvación se usa en la Biblia, ¿por qué? Porque describe la forma clara de lo que Dios hace con el ser humano y es rescatarlo de un peligro mortal. Por eso se usa esa palabra salvación. Por las acciones que hace Dios para rescatar al ser humano de un peligro mortal. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea para salvación es Yeshua. Y nos encanta cantar eso. Y es salvación, 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 salvación. Significa liberación, rescate, ayuda, victoria. Y muchas veces se usa esta palabra para hablar de liberación física también. Por ejemplo, Dios salvó a Israel de Egipto. En el Nuevo Testamento la palabra salvación es la palabra soteria y significa rescate, liberación de la muerte y del pecado. Ahora, ¿por qué se usa esta palabra? Porque el ser humano, como dije, está en una situación de peligro. Peligro mortal y obvio peligro espiritual, separado de Dios, bajo condenación. Y Dios como rescatador lo salva. En otras palabras, salvación se usa para ilustrar que sin Dios estamos perdidos completamente. Ahora, para disfrutar o renovar el gozo de la salvación, vale la pena que lo meditemos otra vez. Disfrutar el gozo de la salvación es necesario, le voy a decir, la revelación. Sin revelación, usted no va a experimentar gozo de la salvación. Usted puede tener toda la teoría, saberse versículos de memoria, pero si no hay revelación de eso, no hay gozo en ello. Usted puede leer la Biblia y leerla y tener su devocional por cumplir, pero no hay gozo en ello porque no hay revelación. Y esto nos puede pasar a todos, incluyéndome, o sea, a todos, caer ya en una costumbre
Es bueno memorizar la Biblia, es bueno leerla, sí, todo eso es bueno, pero hay momentos en la vida donde necesitamos una revelación de eso que ya sabemos. Y cuando hablo de revelación, quizás versión mexicana, es decir, cuando nos cae el 20, pues. Cuando dices, no manches, esto lo había leído un montón de veces y ha cobrado vida y te genera un no sé qué, que qué sé yo, que quieres compartir con todo mundo. Y lo compartes y te tiran de lurias. Eso es parte de la revelación. La revelación obviamente se da cuando entras en contacto con Él. Tú puedes tener contacto con la letra, pero la pura letra mata, dice la misma escritura. Cuando estás en contacto con la letra y el Espíritu Santo te invade, hermanos, eso es de lo más hermoso que nos puede pasar. Yo he vivido tiempos con Dios donde solo es letra y tiempos con Dios donde la letra y el Espíritu vienen y escribo, lloro, me tiro, me río, de todo. Pero eso solo hace esa combinación maravillosa de la letra, la palabra y el Espíritu. Y para que eso suceda se tiene usted que desconectar. Cosa difícil. Hay una preocupación, es un pequeño paréntesis, pero tiene relación con lo que estoy diciendo, que compartimos mi esposa y yo acerca de los niños. Todos los años de vida que tenemos, no habíamos visto una generación de niños como la que estamos viendo. ¿En qué sentido? Están sobresaturados, contaminados de tanto que ven en las pantallas. Eso no se había vivido nunca. ¿Y sabe qué? Eso se nota en la manera en que responden a todo. Tanto a la instrucción que se les da como a la presencia de Dios. Y hemos hablado, aquí es anuncio para los del colegio, bueno, ellos ya lo saben, los papás. Queremos desintoxicar a los alumnos del colegio Germ porque están ansiosos los niños. Solo quieren pantallas. Y esto los hace que no se puedan conectar con Dios o que les dé más trabajo, porque hay que aquietarse. Y ahorita por eso los quieren medicar a todos y les quieren poner no sé cuántos trastornos y no sé cuánta cosa. Y no, es que simplemente están demasiado estimulados. Y el punto es que los adultos también estamos haciendo ya lo mismo. Ya no solo los niños. En mis 50 y tantos años que tengo, solo en esta última década es que yo he estado experimentando esta lucha. Antes, pero ahorita qué difícil es dejar este aparato. Y si usted y yo queremos refrescar el gozo de la salvación, de verdad nos tenemos que desconectar de las cosas que nos rodean y conectarnos con Él. Y cuando usted se conecta con Él, las cosas que usted y yo consideramos como eso ya me lo sé, cobran vida de manera maravillosa. Y uno llora y ríe y agradece. Pero mientras no hay revelación, ni lloras, ni rías, ni agradeces. Vamos a ver 4 cositas en cuanto a esa salvación que viene de experimentar. O sea, ¿cómo es eso de experimentar? Bueno, primero tenemos que saber que Dios está ofreciendo permanentemente su salvación. Dios está ofreciendo permanentemente su salvación. Tito capítulo 2 versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual, o sea, Dios quiere que todos los seres humanos, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Juan 3:16, versículos que no sabemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo salvación que está ofreciendo permanentemente. La salvación de Dios, escuche bien, abarca todo en la vida del ser humano. Todo. Por eso vale la pena meditar en ello, porque si usted ya experimentó salvación, su vida completa debió haber sido influenciada, tocada, cambiada en alguna manera. El todo del ser humano es completa y se experimenta en las tres áreas del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Ahí se recibe la salvación y se siente, se vive en alguna manera. La salvación que Dios da afecta tu pasado, tu presente y tu futuro. Este versículo que leímos ahí en Isaías está hablando de los últimos tiempos, y por eso dice: nos alegramos en la salvación, porque es entender el todo, no nada más pues ya en la cruz y uno medio explica, pero las otras áreas de tu vida están igual que antes. Algo está mal allí. Me encanta cómo dice Isaías 26. Léalo conmigo. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 26. Vaya conmigo a Isaías 26. ¿Ya está por ahí? Isaías 26, leemos el versículo 1, yo leo la Nueva Traducción Viviente. Dice: en aquel día todos, me encanta, todos en la tierra de Judá cantarán esta canción. Nuestra ciudad es fuerte, estamos rodeados por las murallas de la salvación de Dios. Fíjese cómo usa: es rodeados por las murallas de la salvación de Dios, dándonos a entender que la salvación de Dios influye en toda nuestra vida, o debe influir en toda nuestra vida. Toda, y cuando digo toda, es toda. La salvación de Dios entonces toca la vida presente. Escuche bien esto. La salvación de Dios toca tu vida presente, actual, pero también toca tu eternidad. Y sabes, llegamos a perder el gozo de la salvación porque nos enfocamos solo en la vida presente. Y yo meditaba en eso y me acordé del libro del progreso del peregrino. ¿Cuántos han leído ese libro o visto una película o visto la caricatura? Por lo menos el 80% de los presentes no. Es un libro que usted tiene que leer, El progreso del peregrino. Así que en librería hay que encargar El progreso del peregrino. Es un libro bien bonito. Hay películas para niños incluso. Y usted va a identificarse. Usted va a decir: ya entendí cositas. Porque el que escribió este libro, que se llama John Bunyan, hace pues ya muchos años, fue en 1678, imagínense, muchísimos años. Se dice que él, mientras estaba en prisión, escribió este libro. Mientras estaba en la prisión, escribió este libro. Y lo metieron a prisión, ¿por qué? Porque predicaba sin licencia. Ahorita todos estaríamos presos aquí por predicar sin licencia. Bueno, pero este libro ha sido traducido a más de 200 idiomas y es considerada esta obra una de las mejores alegorías teológicas de todos los tiempos. Ahí en su libro él menciona al personaje principal y lo llama cristiano. Y yo traté de resumir el libro porque tiene que ver con lo que estoy compartiendo ahorita,
traté de resumir el libro en 4 etapas y son las 4 etapas de nuestra vida. Así que voy a tratar de explicarlo, no se me pierda, pongas atención para que no se me pierda. El libro, 4 etapas. La primera etapa dice que Cristiano, el personaje, atraviesa la puerta estrecha y es esa puerta donde comienza su peregrinaje con Dios. Y luego dice que Cristiano pasa por el pozo de la desesperación. Después pasa por la casa del intérprete. La casa del intérprete es donde él recibe enseñanzas que lo preparan para lo que viene. Ahora, esta primera etapa del cristiano, yo le llamé, no él, la etapa de oscuridad. ¿Por qué? Porque para tú realmente recibir la salvación, tienes que primero darte cuenta de la oscuridad en la que vives o vivías. Es muy difícil realmente recibir salvación sin tener conciencia de la oscuridad en la que estás metido y en la que vives. Por eso es que los hijos que nacen en familias cristianas a veces no saben distinguir dónde fue su primer encuentro con Dios o cuándo fue su nacimiento. No saben. Hay que buscar ese momento. ¿Cuántos de los presentes se acuerdan del momento o la etapa en donde recibieron a Jesús y donde tú supiste que algo pasó? Sí, la mayoría, los demás no sé si no quieren levantar la mano o no lo han vivido. Tiene usted que saberlo. A lo mejor no saber la fecha exacta porque yo no me acuerdo de la fecha exacta, pero sí me acuerdo. Me acuerdo muy bien de cómo vivía antes. Y vale la pena recordarlo. ¿Por qué? Porque para recobrar frescura en el gozo de tu salvación, tú tienes que recordar de dónde te sacó el Señor. ¿Cómo vas a valorar algo si sientes que pues te lo mereces o pues yo no era mala gente, yo vivía bien, yo le daba de comer a los perritos de la calle, entonces pues yo creo que yo tenía un lugar en el cielo? Mira, el gozo de tu salvación incluye un cambio que porque sí lo sientes. No hay duda. Es como cuando fuimos hace poco a las albercas y hay aguas termales, pero ya sabe que casi siempre cuando hay más de una alberca en aguas termales, unas están más frías que otras. Y todo el mundo va tras la calientita. Pero cuando te metes a una alberca que está fría, el agua está fría, estás más o menos acoplado, pero de todas maneras sientes el agua fría. Pero el momento en que te sales de ahí y te metes al agua calientita, ¿qué tal se siente? O sea, es inevitable no hacer el gesto de, ¡ay, qué rica! Estoy poniéndole este ejemplo, es el ejemplo más simple que se me ocurrió, pero es para que te des cuenta que cuando tú naces de nuevo, estabas en tinieblas, es más, tú eras tinieblas, enemigo de Dios, viviendo en la dureza de tu corazón, en la necedad de tus pasiones, y de repente viene el Espíritu Santo y toca tu vida y te da un nuevo corazón y te metes al agua calientita. Algo sucede que a veces no se puede describir, y acordarnos de esto, recordar ese momento, es parte de recobrar el gozo de tu salvación. La oscuridad, realmente tenemos un rechazo hacia Dios, ¿a poco no? La mayoría deseamos, ay, ahí viene el aleluya. Ay, ahí viene la doña que se cree Dios. O yo no sé, pero rechazas a Dios. Te caen gordos. Y ahora tú eres el que caes gordo, pues. Pues sí. Bueno, eso sí predicas. Si no predicas, pues no le caes gordo a nadie.
Pero hay un rechazo, porque la Biblia dice que los hombres que no conocen a Dios aman más las tinieblas que la luz. Así dice la Escritura. La Escritura dice que cuando estamos en esa etapa de tinieblas, vamos conforme a la corriente del mundo. Es decir, lo que piensa la gente que no conoce a Dios, para nosotros no solamente es normal, sino estamos hasta de acuerdo. Estamos de acuerdo en tener dos mujeres, estamos de acuerdo en vivir en pornografía, estamos de acuerdo en chismear, estamos de acuerdo en hacer brujería, estamos de acuerdo en mentir, estamos de acuerdo el que no avanza no tranza, o al revés, no tranza no avanza. Estamos de acuerdo, lo vivimos, es normal, todo mundo lo hace, porque estás en tinieblas, estás fluyendo con la corriente, estás en tu etapa de tinieblas, o sea, no tienes conciencia. El corazón está duro, no hay esperanza, se vive según los propios pensamientos y deseos. Es la etapa de oscuridad. Entonces, vale la pena que de repente, como hoy, nos acordemos. ¿Cómo vivías? ¿Cómo estabas? ¿Cómo te sentías cuando estabas en ese lado? ¿Lo puedes recordar? Tiene que haber un momento de decir, a partir de aquí, si no hay eso, hermano, me preocupas. Porque lo tiene que haber. Si tú dices, pues toda mi vida ha sido igual. Eso preocupa. Porque aunque hayas nacido en una casa cristiana, si no hay un parteaguas, si no hay un momento donde dices, ahí yo sé que algo pasó, eso lo tienes que saber identificar. Se tiene en ese tiempo o en esa etapa de oscuridad, se tiene el entendimiento entenebrecido. Lo dice Efesios, dice, tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Es decir, no se comprenden las cosas espirituales, dice que son locura. Y la verdad es que sí piensa uno así. Cuando yo escuchaba que decían, es que Dios me habló, decía, ¿y a poco Dios te habló? ¿De cuándo acá tú? Y ese tipo de cosas, pues porque uno no entiende. Uno no entiende. Cuando uno está en esa etapa de la oscuridad, eres dominado por las actitudes carnales y egoístas. ¿Quieres ser feliz? Primero tú, después tú y al último tú. Y obviamente hay una falta total del fruto del Espíritu. No hay paz en lo absoluto. No hay amor verdadero. De ahí nos saca Dios. Y para recobrar el gozo de la salvación, tengo que acordarme de dónde me sacó el Señor. Y cuando lo empiezo, dices, no. Mira, si uno no recuerda eso, la tentación de regresar es grande. Es en serio. Pero cuando tú llegaste bien apaleado, bien destrozado, bien hecho garras, tú dices, no hombre, ni loco yo regreso para allá. O sea, ni loco. Después, regresando al libro del Progreso del Peregrino, llega el momento donde el cristiano, que es el personaje, se topa con la cruz. Y es ese momento precisamente donde dice el libro que su carga se le cae, simbolizando el perdón de sus pecados. Escucha bien, ese es el momento del que te hablaba hace rato. Y yo he titulado ese momento es el amanecer. Estabas en oscuridad y de repente amanece. De repente ves la vida de manera completamente diferente. ¿Cuántos se acuerdan? Como que algo te echaron en la mirada, como que algo te pasó, como que dices, no manches, ahora siento que quiero a todo mundo. ¿Alguien vivió eso? Sí. Ahora, si tú nunca has sentido eso, hermano, me apuras, ¿eh? Pues es que es en serio. A lo mejor ahorita no estás en ese momento, pero en algún punto de tu vida tú tienes que vivir eso, porque eso es cuando el Espíritu Santo viene a ti.
El nuevo nacimiento, mira, no es una mejora moral. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque algunos dicen, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? ¿Verdad? ¿Qué tengo que obedecer? ¿Tengo que brincar como brinca Fabricio? Pues brinco como brinca Fabricio, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cantar como qué? Como canta Chuy, pues canto. O sea, no se trata de eso. Ser cristiano, ¿qué es realmente? Ese nuevo nacimiento es una transformación radical realizada por el Espíritu Santo. Cuando Él trae luz a tu presente para tu eternidad. Una de las cosas yo no sé, yo estaba acordándome y deleitándome, ¿qué sentí cuando yo experimenté mi nuevo nacimiento? Mira, la primera cosa que yo experimenté, no sé a cuántos van a compartir esto, pero la primera cosa fue aceptación. Yo me sentí aceptado como nunca en mi vida. Y qué maravilloso es sentirte aceptado. Aceptado por Dios y aún por la iglesia que es imperfecta, pero sentirte en paz realmente con Dios, aun cuando todavía ni lo conoces, pero Él te da esa paz con Él. Hay un descanso de que no sé, pero uno experimenta descanso en ese instante. Ese es tu amanecer. Hay una libertad que tú no sentías en tu amanecer. Cuando te realmente naces de nuevo, hay una libertad y sí hay alegría. Muchos por primera vez sonríen. He visto testimonios de eso, gente amargada con cara literalmente descajadas y muy fea, donde no sonríen, pero cuando el Espíritu Santo los toca, pueden sonreír. Y obviamente se siente amor. Se siente amor. Quizás no entiendes qué te está pasando, porque obviamente como uno no tiene la doctrina de nada, tú solamente sientes. Ahora, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis en esa palabra, sientes? Porque esa es parte del problema por el cual hoy no disfrutamos el gozo de la salvación, porque en esta etapa de tu vida ya no sientes como antes. Esa nueva vida, ese amanecer, provocado y producido solamente por el Espíritu Santo, Él lo hace, pero escucha bien, como ya lo dije, aunque no haya todavía conocimiento de en qué realmente te estás metiendo, porque no lo hay, esa es la verdad. No sabes qué, o sea, tú solo sabes que está bien bonito lo que tú sentiste, pero no sabes en dónde te estás metiendo. No tienes idea. Por eso se nos compara al nuevo nacimiento. Eres un bebé que no entiende cómo funciona la vida. No entendemos cómo funciona el reino de Dios. Cuando tú naces de nuevo, tú no entiendes nada. Y nosotros tenemos que recordar eso, no solo para decir gracias Dios porque lo experimenté de manera maravillosa, sino para ser pacientes con los bebés espirituales, porque tú le quieres explicar cosas que según tú entiendes y luego ni tú las entiendes. Pues sí. Se tiene la vivencia, pero no el conocimiento. Te sientes diferente, pero no sabes por qué. ¿Cuántos se acuerdan de esa sensación? O sea, tú te sientes, no sabes por qué, pero te sientes diferente. Entonces, se experimentan cosas como un deseo de conocer a Dios. Eso es un síntoma buenísimo. Naciste de nuevo, amaneció. Ay, no sé qué me pasó. Amo a todo mundo. Y quiero conocer a Dios. Quiero ir a las reuniones. No quiero que se acabe. Quiero leer, quiero entender, quiero que me expliquen. Voy a donde me inviten. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Es que eso es parte de la vida. Uno está vivo. ¡Ay, esto está bien bonito!
Yo les he compartido eso, que las primeras veces que yo empecé a ir a la iglesia y que nací de nuevo y empecé a experimentar todo esto, yo sí decía, ¿a poco ya se acabó? Y hoy en día escucho, ahí está bien larga la reunión. Algo no checa. Yo no me quería ir porque estaba en tinieblas y me había amanecido y había experimentado o estaba experimentando todo eso que ya les dije. Yo quería que el pastor siguiera predicando y que me siguiera hablando de Dios. Hay un cambio de valores no provocado por tu voluntad, sino porque el Espíritu Santo habita en ti. Y de repente te das cuenta que te encantaba echar mentiras y ahora te sientes sumamente incómodo y nadie te está diciendo nada. Es porque el Espíritu Santo está en ti. Hay un cambio de valores. Te encantaba ver la porno y ahora dices, ¿qué es eso? Te encantaba andar con 2 que 3 y ahora dices, no puedo hacer eso. He estado hablando con un varón con adicciones y ahí va. Y de repente, hace poco que hablamos en una de las citas, me dijo, tuve una recaída. Y yo estaba tranquilo. Él esperaba que yo a lo mejor lo regañara o no. Yo estaba tranquilo, amigo. Y con toda la vergüenza empezó a contarme, pero luego él me confesó cosas. Le digo, dice, solo una vez. Y luego dice, algo me pasó. Ya no sentí como antes, me dijo. Y todo lo que había comprado, porque había comprado para varias veces, fui y me deshice. O sea, dije, ¿qué estoy haciendo? Le dije, me da mucho gusto eso. ¿Le da gusto la recaída? No, me da gusto lo que estoy escuchando, porque ese es un indicio de que el Espíritu Santo habita en ti. Decía un hijo de pastor que le entró la rebeldía, se fue al mundo a ver qué se sentía. Y él cuenta que mientras andaba dándole vuelo a la hilacha, según él allá, no pecaba a gusto. Y él se empeñaba en pecar y no pecaba a gusto. Y así estuvo un rato, no sé cuándo, hasta que de plano dijo, yo no sirvo para eso. Pues no, porque eres hijo de Dios. Algo pasa, un cambio de valores. Y es cuando la gente no entiende, ya te hiciste religiosa, eres fanático. ¿Cómo te explico que algo me pasó? No lo van a entender. Solo los que hemos nacido de nuevo lo entendemos. Pero mira, recordar todo esto es parte de recobrar el gozo de la salvación. Recuerdo cuando yo, después de haber nacido de nuevo, intenté ir a los antros, ¿verdad? Porque pues era mi costumbre. Pero después de haber nacido de nuevo y cuando regresé, yo entré, de verdad, yo volteé y dije, no manches, está regacho el lugar. Nunca lo había visto feo. Nunca. Porque yo iba a lo que iba. Y estando ahí con el punch, 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 a todo lo que daba, hubo un momento donde dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Nadie, no era el pastor, no era la hermanita religiosa, no, era el Espíritu Santo que ya no me dejaba pecar a gusto, porque hay un cambio de valores y eso es nacer de nuevo. Hay una convicción que no tenías, porque hemos pasado de tinieblas a luz. Entonces, estábamos en tinieblas, oscuridad, luego nos amanece, pero luego, de acuerdo otra vez al libro del progreso del peregrino, después de que Cristiano se encuentra con la cruz, comienza realmente su peregrinaje.
Es decir, después de pasar por la cruz donde se le cae la carga, dice que llega al valle de la humillación y a la lucha con Napoleón. Esta etapa del libro está realmente representando que enfrenta al enemigo espiritual en una batalla intensa y después pasa por el valle de sombra de muerte, cruza por un lugar oscuro y aterrador, después pasa por la vanidad, una ciudad que representa todas las tentaciones del mundo, después pasa por la prisión de la duda y luego llega a la desesperación. Ahora, todas esas etapas fue después de la cruz. Escucha bien, y es ahí donde la mayoría de nosotros estamos, en esa etapa, y yo he llamado a esa etapa la permanencia en la luz. Estabas en la oscuridad, te amanece y ahora estás en la luz, pero el reto es ahora permanece en la luz, y mientras permaneces en la luz enfrentamos todas estas cosas que menciona el libro. Y es ahí, hermanos, en la permanencia de la luz en donde tenemos que ser enseñados. Porque nos empiezan a suceder cosas que no entendemos. Y es ahí, por favor, la importancia del discipulado. Por favor. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes qué está pasando, es cuando se dicen esas frases de, no hombre, creo que me iba mejor antes. Y es cuando dices, a ver, ¿cómo? ¿Por qué? Porque estás viviendo cosas que no entiendes y porque obviamente se desató el infierno en tu contra. Y obviamente, hermanos, si estamos viendo en esa etapa y no tenemos entendimiento de lo que nos está pasando, el gozo de la salvación se desaparece. ¿Me estás agarrando la onda, hermano? Entonces, cuando tú ya entiendes, a ver, ¿en qué etapa de la vida cristiana estoy? No estoy en la oscuridad, no estoy en el amanecer porque ya nací de nuevo hace varios años. Estoy precisamente en la etapa que es la más larga de toda la vida, la etapa de permanece en la luz, permanece unido a Cristo, permanece en la verdad. Y ahí es, hermanos, donde somos zarandeados, ahí es donde pasan cosas, tribulaciones diversas, y el gozo de la salvación se va. La última etapa del libro es cuando el personaje que es cristiano tiene que atravesar el río de la muerte. Pero ese, ninguno de nosotros todavía. Porque eso es cuando mueres. Porque para llegar a nuestro destino, a la ciudad celestial, tenemos que pasar por el río de la muerte o que Jesús venga. Cualquiera de las dos. Pero como eso todavía no sucede, entonces ahorita necesitamos entender dónde estamos. Y si el gozo de la salvación se te ha ido, es un buen momento para decirle, Señor, recobra en mí el gozo de mi salvación. O sea, aunque estemos en el valle de sombra de muerte, aunque estemos atravesando por el valle de la desesperación, aunque estemos pasando por las luchas, no significa que no podemos experimentar el gozo de la salvación. Pero es común, hermanos, a todos nos llega a pasar que caemos en la costumbre, que caemos en la religiosidad, que caemos ya en puro método, en pura ritual y perdemos la frescura porque estamos enfocados en luchar. Y llegamos incluso hasta perder el sentido de esto. ¿Qué se trata esto de ser cristiano? ¿A poco me tengo que estar peleando con el diablo todo el día y todos los días? El Señor me decía, podemos recobrar el gozo de la salvación en cualquier etapa de nuestra vida. Solo es cuestión que reflexionemos
¿Qué está afectando el gozo de tu salvación? ¿Qué está robando el gozo de la salvación? Si es que ya eres salvo, ¿por qué lo perdiste? ¿O en qué momento se te fue? ¿Qué ha pasado en tu vida? Adiós, lentes. Vamos a estar de pie. Gracias. Pueden ayudar con el teclado. Cierre un momento sus ojos, por favor. La Biblia nos insta, nos anima, nos pide, nos manda a estar gozosos. Y aún, incluso en medio de la tribulación. Yo sé que eso hace un choque en la mente, porque es, ¿cómo voy a estar gozoso en la tribulación? ¿Cómo? Eso suena totalmente desfasado. Pero si la Biblia dice eso, es porque sí es posible. Y la realidad es que la mayoría de los cristianos no hemos logrado aprender eso. La mayoría de nosotros nos dejamos llevar por lo que estamos viviendo en el momento. Y el gozo de la salvación disminuye incluso hasta desaparecer. Y sí somos cristianos, y sí sabemos que Dios perdonó mis pecados, y sí sabemos que iré al cielo un día, pero lo decimos sin sentir prácticamente nada. Amado Espíritu Santo, todos hemos sufrido en algún momento la pérdida del gozo de nuestra salvación. Cuando vemos a alguien disfrutando de su salvación, le solemos decir que está en su primer amor. Pero tú nos pides que retomemos nuestro primer amor, es decir, recuerda de dónde fuiste cortado, de dónde fuiste arrancado, de dónde te sacó Dios. Eso es una realidad. Nos hemos dejado agobiar por las crisis, las necesidades, los quehaceres, los problemas, la lucha espiritual. Y se nos olvida que podemos disfrutar del gozo de la salvación. Señor, estos temas son tan importantes porque yo puedo sentir como tú quieres que vivamos nuestro cristianismo no solo soportando, no solo aguantando. Ayúdanos, Dios. Yo puedo leer cómo tus discípulos, después de haber sido azotados e encarcelados, ellos seguían gozosos. Esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y por esta razón
El salmista dice, no quites de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de tu salvación. Sosténme con un espíritu de poder. Susténtame con tu espíritu. Yo necesito ser sustentado con tu espíritu. Y yo he estado rogando, vuélveme el gozo de tu salvación. Yo no sé quién se puede identificar con esto, pero yo espero que tú también te unas a esta oración y le digas, Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Yo quiero dar la oportunidad, si hay alguien aquí que está presente, que tú no estás seguro, no estás segura si naciste de nuevo. Tú no sabes realmente, no has experimentado estas cosas de las que hablé. Es Dios hablándote al corazón a través de mí, porque no quiere que te pierdas. Él quiere darte su salvación. Y lo único que tienes que hacer es responderle a Él. Son nuestros pecados los que nos han separado y convertido en sus enemigos. Pero Él está ofreciéndote el perdón de tus pecados a través de la cruz de Cristo Jesús. Tú no tienes que morir sin salvación. No es la voluntad de Dios, no es el deseo de Dios, pero sí tienes que decidir, tienes que recibir, tienes que decirle sí. Si hay alguien aquí que esté en esa condición, tienes que ser valiente y levantar tu mano. No te vamos a juzgar, queremos ayudarte, porque todos en algún momento hicimos esto. Si tú dices, yo no estoy seguro, yo no estoy segura de mi salvación, levanta tu mano ahí en tu lugar. Si tú dices, no estoy seguro, no estoy segura, levanta tu mano ahí en tu lugar, que se pueda ver, porque veo algunas con timidez la están levantando. Levántala con seguridad. Yo veo esa mano. Yo veo tu mano. No te dé pena, esto no es de vergüenza. Esto es lo mejor que puedes hacer. Manténla tantito ahí. Yo veo como 4 o 5 manos. Señor, tú ves estas manos que están diciendo, Señor, sálvame. Díselo en tus propias palabras. Sálvame. Yo reconozco que he pecado. Díselo. Tú tienes que decírselo porque esto es para ti y es personal. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Yo recibo tu salvación. Díselo en tus propias palabras. Yo recibo tu perdón. Yo recibo tu gracia. Yo recibo ese amanecer en mi vida. Dame la regeneración de mi corazón. Díselo, regenera mi corazón. Dame un nuevo corazón. Gracias, Dios, por escucharme. Recibo tu paz. Puedes bajar tu mano. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por esto que acaba de suceder.